Y justamente nos quedamos con el tema de las metodologías, porque en muchas ocasiones cuando una persona acude a elegir una carrera, ya tiene decidido la carrera de Derecho y va a distintas escuelas o facultades a ver qué opción elige, se encuentra con esta pregunta, ¿no? Porque algunas instituciones les ofrecen, nosotros trabajamos con metodología del caso, nosotros trabajamos con clase magistral, nosotros trabajamos con seminarios de lecturas previas. ¿Qué metodología, qué metodología es la buena para la enseñanza del derecho? ¿O son las tres? ¿O no es ninguna? Mira, cuando se codificó, se empezó a trabajar la codificación, y esto Jacinto Valdés lo conoce muy bien, pensaban que con aprender el código era más que suficiente, conocer la norma como estaba señalada y simplemente aplicarla. Y ahí los métodos eran métodos de clases magistrales, ¿no? El profesor llegaba, lo que comentábamos, ¿no? Desde el medioevo el sujeto llegaba y exponía. Este sistema funcionaba muy bien cuando teníamos un partido único en el poder, que tuvimos 70 años en el poder, porque prácticamente el 90% de los egresados de la Universidad Nacional entraban al servicio público y realmente pues era simplemente seguir la normatividad, no tenía ningún caso. Otra escuela como la Escuela Libre de Derecho, que era la competencia, ahora la escuela privada o alguna otra escuela privada que había por ahí, realmente preparaba gente no para el servicio público, sino nos preparaba para negocios particulares. Entonces la enseñanza del derecho realmente era rígida en el sentido de aprender la normatividad para aplicarla, porque era lo que dominaba el ambiente. Cuando Salinas de Gortari abrió prácticamente con el Tratado de Libre Comercio y empezó a privatizar todo, y empezamos a tener un nuevo sistema jurídico en el que teníamos que empezar a dialogar con otras personas, con otros países y hacer negocios de otras formas. Se acabó el Estado monolítico que dictaba las normas y la forma de hacer negocios y la forma de contratación, la forma de contratar. Entonces, las escuelas de derecho, todas, inclusive la Universidad Nacional, se enfrentó al problema de cómo vamos a enseñar el derecho. Y claro, empezó la casa, y es una casa que la conocimos Jacinto Valdés y yo muy bien, porque era averiguar cómo se enseñaba derecho en otras partes del mundo y cómo había que enseñar el derecho ahora a los estudiantes que se van a enfrentar a ese mundo global. Y es un problema delicado, porque antes la competencia era entre los mismos universitarios mexicanos. Hoy en día, Guillermo, el estudiante de Derecho no compite solamente contra otros mexicanos en México, compite contra gente en todo el mundo. En este momento hay, por ejemplo, 300 firmas norteamericanas que tienen más de 5,000 abogados trabajando en todo el mundo. Entonces, la competencia de la Universidad Nacional y de la Libre Derecho no son ni la UP ni la Ibero, ¿no? Son Harvard, Yale, Oxford, las grandes universidades del mundo. La gran pregunta era, ¿cómo vamos a enseñar derecho ahora? Y bueno, y sobre esto se me ha empezado a desatar una gran gama de polémicas y metodologías de enseñanza, ¿no? Pienso en la reforma en materia de derechos humanos que abre el abanico jurisprudencial de casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tienen que conocerse. Yo creo que no hay otra forma de que se conozcan o que empiecen a conocerse que no sea la misma promoción en el aula universitaria. Hemos venido recargando el programa en todo lo que hemos comentado, en esa decisión que hace el alumno de la escuela o la facultad en la que quiere estudiar. Pero yo creo que también hay una incidencia importante en la docencia, en cómo, qué virtudes tendría que tener ese profesor universitario que enseña derecho, o qué elementos metodológicos tendría que tener ese profesor que enseña derecho. ¿Podríamos decir algo de ello? O sea, cualquiera puede aventarse al ruedo a decir, ya vi una escuela de derecho, ahora voy a dar clases ahí de lo que me venga en gana. Yo te puedo decir lo que es el futuro del derecho y cómo las escuelas de vanguardia están avanzando en ese campo. Uno, se está acabando la idea del profesor en una materia de compartimiento estanco. Es decir, se acaba el profesor de penal, que es un profesor de penal para la materia de penal. ¿Qué está pasando? Empieza a haber profesor de penal que a lo mejor sabe de derechos humanos, o el profesor de derechos humanos con el profesor de derecho penal y el de amparo, entran a la misma sesión y los tres imparten cátedra a un grupo de estudiantes. Es decir, se acabó la idea del profesor único en la clase única. Es un pensamiento complejo. El muchacho que sabe penal debe saber amparo y también debe saber derechos humanos. Entonces, sería el montaje de profesores en un core de profesores
trabajar a modo de taller, una parte teórica y una parte práctica, en la misma aula de clases. O sea, respetando lo especial de cada materia, entender una visión más de contexto, más de ecosistema, por llamarlo de alguna manera. Es un pensamiento ecosistémico, porque el abogado a la hora que sale de la carrera, no ve un problema por separado, sino ve un problema en complejidad. Eso es una. Y luego la otra, por ejemplo, estamos nosotros en la Panamericana experimentando un sistema que trae la gente de la Universidad de Emory en Atlanta, que son 4 profesores en un taller de enseñanza de juicio oral, en la que uno atiende al juez, el otro atiende al defensor y el otro atiende al fiscal, ¿no? Y hay uno que incluso está monitoreando a los otros 3. Son equipos taller en los que la educación se hace mucho más interactiva y menos sentarse y escuchar, sino es más trabajar en equipo entre profesores y alumnos. Ya no podemos continuar con esta educación de siéntate y escucha a que te repita lo que he aprendido. Necesitamos empezar a capacitar más en ese sentido. Y ahí está el futuro de la educación, y si allá tiene que, más que cambiar los planes de estudio, cambiar las formas de enseñanza del derecho. Y cuando estos abogados entran en contacto con otros abogados de otras partes del mundo, ¿no influye mucho también el sistema, el mismo sistema jurídico? ¿Cómo hacer sensibles a los alumnos nacionales de sistemas jurídicos tan diversos como puede ser el del common law? ¿Ayuda mucho esta metodología? Ahora, por ejemplo, uno de los grandes temas es, cuando yo pregunto en un interrogatorio directo y en un interrogatorio indirecto, ¿cómo hacer las preguntas? Nadie en México nos ha enseñado a hacer preguntas directas e indirectas. Y estas personas tienen más de 200 años desarrollando un método que ellos mismos se dieron cuenta que no podían continuar con el sistema inquisitorial y aprendieron a hacer preguntas. Y es muy interesante, a mí me ha tocado ver ahora, estuve en algunas partes de provincia, hay ministerios públicos que no saben hacer preguntas indirectas, ¿no? Piensan que es una misma pregunta directa pero de otra forma, y no, esto es una gran cosa que nos puede dar la enseñanza de otros sistemas, ver las fallas y las ventajas que puede tener otro sistema. Lo que es interesante es que el mundo se está fusionando, y vuelvo a repetirte, el problema es que no por ser extranjeros nos es ajeno. Todo lo contrario, precisamente porque son extranjeros, nos estamos integrando en este mundo global, y el abogado que sale preparado en México con este core de conocimientos, este bagaje de conocimientos, va a ser competente en cualquier otra parte del mundo. El profesor universitario, el profesor que enseña derecho, debe investigar, debe ser investigador, porque con esto pues tendríamos que suponer que la investigación lo sitúa en un campo de frontera del conocimiento que a lo mejor él está impartiendo. ¿Es oportuno para la enseñanza, la investigación? Voy a hacer 2 precisiones antes de contestar la pregunta. Sí. En este momento, solamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, hay cerca de 1.500 escuelas de derecho en toda la República Mexicana. 1.500 escuelas. Aproximadamente, 1.400 y algo. Se abre en promedio, para que lo sepan, se abre una escuela de derecho a la semana. Con reconocimiento de validez oficial. Con reconocimiento de validez, sí, de la Secretaría de Educación Pública en este conteo. No estoy contando universidades estatales que incluso le dan reconocimiento a otras escuelas en sus estados. Quiere decir que a lo mejor estamos hablando de más de 2.000 escuelas en toda la República Mexicana, ¿sí? Ahora, hay gente que quiere estudiar derecho, no para ser abogados. Me ha tocado, por ejemplo, ver gente que tiene ranchos o que tiene negocios y me dice, mire, lo que pasa es que yo he tenido experiencias con abogados y la verdad es que yo quisiera estudiar algo de derecho sencillo para que a la hora que yo contrate a un abogado sepa más o menos de qué me está hablando. Y entonces, claro, una persona que va a ese tipo de escuela, pues no requiere tener un profesor investigador, requiere más bien alguien que le dé una pintadita, una noción básica de ¿Cuestiones más técnicas podrían ser? Por supuesto, ahí está. Enséñame muy bien el código. Exactamente. Ahora, si tú quieres formar un abogado o un experto en derecho, un científico del derecho de alto nivel, ahora sí de alto rendimiento, requieres que obviamente tus profesores sean profesores investigadores y prácticamente de tiempo completo, porque el derecho no es algo que quede solamente en la ley, sino que tiene que estarse construyendo y hay que estarlo reformando cada instante, no solamente la normatividad, sino todo el ejercicio creativo, todas estas formas jurisprudenciales de enseñanza, estas formas de transmisión nocionales, estas lógicas de nociones, son cosas que no se pueden estandarizar y meter
y subir a una red y decir, te voy a dar un buen profesor para que bajando la red te baje el sistema y te enseñe tal cual como lo subimos a la red, ¿no? El derecho día a día se va transformando y requieres alguien que esté en la investigación de tiempo completo para dar una buena enseñanza actualizada. Claro, tienes que conectarlo y juntarlo junto con los expertos y los que han trabajado y tienen la experiencia en los tribunales, ¿no? Con postulantes, con abogados notarios, ¿no? Y realmente gente que esté en los tribunales operando y junto con tu equipo de investigación ese alto nivel. O sea, formar una especie de sano equilibrio. En altos niveles de enseñanza. En altos niveles de enseñanza. Pero hay también enseñanza de bajo nivel y bajo rendimiento. ¿Qué hay que sugerirle a una persona? Que cuando se vaya a meter a una escuela, vea dónde se va a meter, quién le va a enseñar y para qué lo está formando. Es decir, la carrera de Derecho tiene en ese sentido varias universidades que satisfacen varias necesidades. Si yo quiero ser un abogado de alto rendimiento, lo único que no debo hacer es irme a una escuela de bajo rendimiento donde tengo profesores que no son investigadores.